Hola a todos, bienvenidos al curso teórico práctico de actualización en el paciente VIH-Sida en cuidados críticos. Bueno, soy la doctora Rosana Gregori Sabelli, jefa de sección de diálisis de DAIPIC del Hospital Muñiz y a cargo del servicio de emergencias del Hospital Español de Buenos Aires. En esta oportunidad les agradezco a los directivos del curso por haberme convocado a charlar unos minutos de este tema tan interesante que es terapias extracorpóreas en el paciente crítico VIH-Sida. Bien, vamos entonces en los siguientes minutos a hablar de la lesión renal aguda en general en el paciente crítico y en el paciente VIH-Sida. Vamos a discutir los tópicos de terapias continuas en el paciente crítico y una breve reseña de nuestra experiencia en terapias continuas en DAIPIC. Bueno, para comenzar vamos a empezar por el principio con las definiciones, ¿sí? Nosotros sabemos en estos términos que a lo largo de la historia se han desarrollado múltiples escalas o scores que han intentado unificar y aumentar la sensibilidad diagnóstica. Ya en el año 2002 o 2004, ADQI, Acute Dialysis Quality Initiative, Consenso Rifle, Risk Injury Failure Loss End Stage, trataron de unificar criterios que incluyeron el valor de la creatinina sérica, el filtrado glomerular o el volumen urinario. Ya en el 2007, AKIN, Acute Kidney Injury Network, deja de lado el filtrado glomerular por la dificultad de su cálculo. Después vamos un poquito a ahondar sobre este tema. Y terminamos llegando al 2012 con la última escala, que es la que utilizamos o nos valemos en la actualidad, que es KDIGO, Kidney Disease Improving Global Outcomes, que es la última actualización y que resume entonces los criterios actualizados para su clasificación, ¿sí? Sabemos que la lesión renal aguda abarca entre el 7 al 10% de todos los pacientes hospitalizados, ¿sí? Y en el enfermo crítico llega a valores como 50%, realmente importante, con una mortalidad alta, con una mortalidad que llega hasta el 70% cuando la lesión renal aguda en la terapia intensiva requiere la terapia de sostén renal. Y esto es un tema que no es menor, porque cada vez lo vemos que va en aumento, va en ascenso. ¿Por qué? Y uno tiene que pensar por qué se provoca esto, por qué tenemos un 50 o 70% de mortalidad en la terapia intensiva de pacientes con lesión renal aguda bajo soporte renal. La causa por lejos más predominante en este tipo de pacientes que causa lesión renal aguda en la terapia intensiva es la sepsis. Un 60% de los pacientes que desarrollan sepsis tendrán posibilidad de desarrollar lesión renal aguda. Y esto va en aumento. Pacientes sépticos van en aumento y entonces la lesión renal aguda también. Si nos metemos un poquito en lo que es el enfermo VIH-Sida que tenemos en la terapia intensiva, bueno, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo, vamos a repasar un poco cuáles son los factores de riesgo que nosotros podemos evaluar en un paciente VIH-Sida que sea más propenso a tener una lesión renal. Que sea hipertenso, que sea diabético, que tenga eventos cardiovasculares previos como en cualquier otro paciente, es un factor de riesgo estudiado y determinado para acrecentar una lesión renal. Que sea de raza negra o diferentes factores genéticos, ¿sí? Que tenga una historia familiar de una enfermedad renal crónica y específicamente en el enfermo VIH que tenga alta carga viral, baja adherencia al targa o recuento de CD4 bajos. Si está coinfectado con virus de hepatitis B o C, también es un factor de riesgo para que es propenso a desarrollar lesión renal aguda frente a otro, ¿sí? Obviamente, el uso de la medicación nefrotóxica, ya sea por su medicación de base o internado y por alguna intercurrencia infecciosa, también
acrecientan el riesgo de, si ya la tiene la lesión renal, reagudizarla, ¿sí? Bien, ¿y cuáles son las enfermedades más frecuentes en los pacientes VIH-Sida? Bueno, las enfermedades son una amplia gama de enfermedades que ahora las vamos a nombrar porque, digamos, excede un poquito el tópico de esta charla, pero las vamos a nombrar para, digamos, tenerlas presentes. La nefropatía asociada al VIH, las glomerulopatías por depósito de inmunocomplejos, la microangiopatía trombótica, las nefropatías túbulo-intersticiales, la nefritis intersticial inmunoalérgica, la nefropatía obstructiva, la necrosis tubular aguda, la insuficiencia renal crónica inespecífica, la nefropatía diabética y la nefropatía hipertensiva. Si hablamos específicamente de lo que es nefropatía asociada al VIH, entonces, como vimos en la diapo anterior, vemos que la raza negra y algunas variantes genéticas ligadas a APOL1 están vinculadas a desarrollar entonces en un paciente de VIH nefropatía asociada al VIH. ¿Sí? ¿Y cómo se caracteriza? Bueno, si uno lo estudia o le hace, digamos, una orina y estudia la orina, un clearance de orina, ve que tiene una recolección de orina, ve que tiene proteinuria, que habitualmente puede cursar con síndrome nefrótico, ¿sí? Y que va evolucionando a una insuficiencia renal progresiva. El seguimiento urinario generalmente no tiene mayores particularidades, excepto la proteinuria, y raramente se acompaña de hipertensión. Ecográficamente, los riñones pueden ser levemente aumentados y de características hiperecogénicas, y por supuesto todo lo que es la incidencia de carga, la baja carga viral y el adecuado nivel de CD4 alejaría la nefropatía asociada al VIH. Bien, entonces, si hablamos de enfermedad renal crónica en el paciente VIH, hablamos de esto que vimos antes. Para resumir, entonces, la prevalencia de la enfermedad renal crónica va a variar por región, por diseño de estudio y por el tipo de ecuación para el cálculo del filtrado glomerular, que hay muchas y variantes fórmulas. Siempre recordemos, y esto para tenerlo en cuenta frente a cualquier paciente crítico, nosotros nos valemos de el clearance habitualmente por calculado, que lo hacemos en 24 horas, pero pensemos que en el enfermo de la terapia intensiva muchas veces esto no es posible. Entonces hay estudios, y cada vez hay más estudios que digamos abonan la idea de poder realizar clearance en menor cantidad de tiempo, es decir, podemos realizar clearance hasta en 8 horas. Bueno, algunos estudios están ya pensando que podríamos hacer en menos cantidad de horas. A mí me gustaría tener la idea de que 6 a 8 horas es lo mínimo, porque, digamos, el paciente de terapia intensiva es un paciente muy dinámico, en donde en general para poder llegar a una conclusión y ajustar dosis de drogas y hacer cálculos y etcétera en un clearance menor a 6 horas calculado, me parece ya demasiado digamos, exagerado, ¿no? Pero bueno, con un clearance medido, con un volumen urinario que yo ponga a recaudar la diuresis, por ejemplo, en el turno de la noche, yo a la mañana siguiente, a primera hora de la mañana, puedo entrar ese volumen urinario de 8 horas y hacer los cálculos, ¿sí?, en laboratorio con el volumen urinario de 8 horas. Entonces yo tendría un clearance igualmente fidedigno que si fuese de 24, ¿sí? Y es mucho más práctico, porque si no, muchas veces en los turnos no se llega a recolectar toda la diuresis y uno pierde todo un día de ajuste y de cálculos para poder tomar unas conductas posteriores, ¿sí? Bien, y para terminar esta parte de la primera parte de la charla de antirretrovirales, acá les dejo unos posibles efectos renales de algunos antirretrovirales, ¿sí? En general todos coinciden en la inhibición de la excreción tubular de creatinina y la inhibición de la excreción y la disfunción renal, cristaluria también y por depósito, ¿sí? Van a ver que en la parte de bibliografía y anexos lo que les dejo son unas diapositivas con las tablas que están extraídas del consenso, del último consenso de SADI de antirretrovirales del año 2023, y cómo se ajustan de acuerdo al clearance
los determinados grupos y familias de antirretrovirales, ¿sí? Bien, volviendo al tema que nos convoca, sabemos que la sepsis entonces es la principal causa y mortalidad en el área de cuidados críticos de todo el mundo, debido a que se evidencia aumento de las tasas de incidencia de sepsis. Ocurre lo mismo para la lesión renal aguda. Entonces, si hay más sepsis, entonces sabemos que gran porcentaje de los pacientes sépticos van a desarrollar lesión renal aguda. Cada vez vamos a tener en nuestras terapias más pacientes con lesión renal aguda. Así que entonces cada vez vamos a tener más pacientes con posibilidad de terapia de sostén renal. De ahí la importancia que yo tengo que transmitirles hoy es que los intensivistas debemos hacer los esfuerzos de formarnos, de capacitarnos y de hacer el ejercicio de esta terapia, porque es una terapia de sostén más, ¿sí? No es un tratamiento específico por parte del nefrólogo o por parte de una especialidad. No, nosotros mismos, a cargo de la terapia intensiva, debemos ser capaces, ¿sí?, de darle sostén del órgano a ese paciente, que en este caso son los riñones, ese riñón, ¿sí? Bien, el desarrollo de la lesión renal aguda en el contexto de la sepsis aumenta el riesgo de muerte intrahospitalaria entre 6 a 8 veces, y entre los que sobreviven aumenta el riesgo de progresión a las enfermedades crónicas, entre ellas, por supuesto, la enfermedad renal crónica. Ustedes bien saben que cuando uno lee estudios o trabajos que involucran terapias de sostén renal o lesión renal aguda, bueno, todo lo que es los puntos duros o los puntos que uno evalúa son la mortalidad, los 28 días, bueno, a diferentes periodos, pero también en los sobrevivientes cómo les fue en diferentes periodos en su sobrevida renal, ¿sí? Es decir, si ese paciente salió de la terapia, salió del hospital y si al 1, 2 o 3 años tuvo requerimientos de alguna terapéutica renal, ¿sí?, ya sea de sostén o no. Entonces eso también evaluamos en los estudios. Bien, hablando un poquito o entrando más en el concepto de lesión renal aguda y sepsis, bueno, nosotros tenemos que entender que hay una relación muy estrecha y muy fuerte sobre una vez que uno recibe la noxa y la injuria, ¿no es cierto? Tenemos dos caminos, ¿no es cierto? Un camino a la recuperación y a la regeneración, ¿sí? Y otro camino que va hacia la liberación de la cadena inflamatoria oxidativa con estrés, con apoptosis, con liberación de ácidos, con elevación de urea, con acumulación de fluidos, ¿sí?, que puede terminar con una fase también de recuperación, cuando digamos el paciente puede recuperarse solo y espontáneamente sale de esa fase EB a la fase flow rápidamente, orinando espontáneamente o a veces ayudado con diuréticos, o no lo puede hacer y entonces requiere catéter y requiere terapia de sostén renal, y esto, bueno, perpetúa, digamos, o hace que aumente, digamos, la mortalidad en este aspecto, ¿sí? Para graficarlo, digamos, un poquito más específico y con más detenimiento, y como les decía, con más detenimiento, que podemos ver a raíz de la liberación de mediadores de estrés oxidativo y de activación de la cascada de coagulación con liberación de más moléculas y con flujo microvascular alterado, podemos ver que todo termina en la disfunción del glicocálix, alterando la normal permeabilidad de la membrana, perdiendo, digamos, la función normal del glicocálix, que es mantener, digamos, la normal homeostasis, ¿no es cierto? Bien,
Un poquito ahora hablar sobre la evolución de la lesión renal aguda, ¿no es cierto? Y más en el cuidado crítico. Porque tenemos que tener en cuenta que cuando aún hoy por hoy no se cuenta con el conocimiento total y específico de la fisiopatología, y con lo que sabemos que hasta ahora la mayoría de las terapias de la Argentina por lo menos nos manejamos con los marcadores que son funcionales, como la urea y la creatinina, que ya sabemos que son tardíos y que sabemos que por esto excede un poco esta charla, pero sabemos que cuando ya tenemos una creatinina de 3 o de 4 o de 5 ya estamos llegando muy tarde a esa reserva funcional, al estudio de esa reserva funcional renal de ese paciente, y para tomar las medidas necesarias ya estamos como un paso atrasado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener en cuenta acá en Argentina que si bien los últimos estudios que se hicieron, las últimas encuestas que se hicieron sobre las terapias de soporte renal que se usaban ante la lesión renal aguda en los pacientes, vimos que 90% de las lesiones renal aguda con terapia de soporte renal estaban en UTI, ¿sí? Estaban en cuidados críticos. Pero solo, y esto es muy importante, un muy bajo porcentaje, ¿sí? Un 10, un 20%, utilizaban terapias continuas o extendidas. Las causas, sabemos que más frecuente es, ¿cuál es? Es la sepsis, es el paciente séptico. ¿Y cuál es el común denominador del paciente séptico? O sea, el paciente séptico y el paciente hipovolémico son los que más frecuentemente requieren terapia de soporte renal en la terapia intensiva. El común denominador de esa población, ¿cuál es? Es la inestabilidad hemodinámica. Y la inestabilidad hemodinámica es el principal factor determinante para usar la terapia continua de soporte renal. Entonces, todo es un círculo que termina en lo mismo, digamos, que nosotros tenemos que lograr capacitar también y formar y entender que la disfunción del órgano, en este caso la disfunción renal, cuando requiere la terapia de sostén, tiene que ser como poner un respirador para el pulmón, ¿sí? En este caso va a ser poner la máquina para los riñones y va a ser una terapia continua, ¿sí? No va a ser una terapia intermitente que dure 4 horas, ¿sí? Hoy por hoy eso tiene que ser un concepto que sea como digamos el inotrópico, cuando uno necesita inotrópico y tiene un, un tema hemodinámico, bien, inotrópico, hemodinámico, respirador para la disfunción respiratoria, la terapia continua para la lesión renal aguda en el paciente crítico. Y entonces tenemos que entenderla a la terapia de sostén renal como una medida de sostén, básicamente eso, no como una medida de reemplazo. Si uno estudia o ve la mortalidad en cuanto a la disfunción orgánica, nos vamos a ver que justamente la lesión renal aguda es la primer causa en frecuencia, no en frecuencia, sino en porcentaje, digamos, que más se asocia a mortalidad. Digamos, un paciente que tiene lesión renal aguda bajo terapia de soporte renal tiene hasta un 55% chances de morir. En cambio, un paciente distresado con ventilación mecánica se puede morir, pero hasta un 30 o 40%. Eso es lo que dice la literatura, ¿sí? Y un paciente escéptico que no tenga lesión renal aguda tiene un 25% chances de morir. Un paciente con una difusión cardiovascular, un 20%. Entonces, ¿por qué es tan importante tener en la cabeza y saber que un paciente séptico puede desarrollar lesión renal aguda, que esa lesión renal aguda puede llegar a requerirse terapia de sostén renal y que ese paciente tiene esa disfunción de órgano tiene la mayor chance de morir? Pero si nosotros sabemos que, y hace muchísimos años de esto, estudiamos y sabemos y conocemos perfectamente las complicaciones tradicionales de la lesión renal aguda o las indicaciones tradicionales comunes y absolutas de indicaciones de urgencia de terapia de sostén renal, y sabemos que cuando son tratadas
bajo la diálisis no tienen tanta mortalidad. Es decir, un paciente que está en la terapia intensiva con hiperpotasemia refractaria y entra a terapia de sostén renal, es una indicación, una hipercalemia refractaria, tratamiento médico, es una indicación entonces tradicional y una complicación tradicional de la lesión renal aguda que requiere terapia de sostén renal sin discusión y tiene una mortalidad, ¿sí? Pero nosotros vemos que esa mortalidad, cuando está vinculada a este órgano, a otras indicaciones que son no tradicionales de lesión renal aguda, tienen muchísima más mortalidad. ¿Y cuáles son? Que esto es lo importante. Las complicaciones no tradicionales de la lesión renal aguda que están vinculadas a muy alta mortalidad son aquellas en las que son ese gris y en las que todavía discutimos y en las que nos hace pensar más cuándo o si tiene realmente indicación de conexión y de terapia de sostén renal ese paciente, es decir, cuando no es tan claro. Entonces, es el paciente que tiene fallo respiratorio, ¿sí? Es el paciente que tiene fallo cardiovascular, es el paciente que es el paciente que no puede salir de la fase, no puede entrar a la fase flow, ¿sí? De desresucitación, por ejemplo, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son esas y por qué se muere ese paciente? Porque ese paciente entonces duplica la tasa de insuficiencia respiratoria, ese paciente tiene más deterioro en la función cardíaca y ese paciente, por supuesto, es mucho más susceptible a las infecciones en la terapia intensiva, entonces tiene mucha más posibilidad de morir. Esto es lo que nosotros llamamos, o lo que los libros o lo que la literatura habla, de crosstalk o conversación entre órganos. Bien, repasamos entonces hasta ahora lo que dijimos sobre las indicaciones tradicionales y no tradicionales de lesión renal aguda con terapia de sostén renal. Las indicaciones tradicionales son entonces hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipercalcemia, todas refractarias al tratamiento médico. Acidosis metabólica persistente, profunda y refractaria al tratamiento médico. Pericarditis urémica, sangrado urémico, la hemorragia digestiva de causa urémica, encefalopatía urémica, ¿sí? Esto es lo que no tiene discusión, lo que hace muchísimo se sabe y lo que se estudia y lo que, digamos, no hay grises en eso, ¿sí? Las indicaciones no tradicionales son las que, digamos, nos lleva a sentarnos por ahí un poco más de tiempo y discutir cuál es el momento adecuado, ¿sí? de que ese paciente empiece con la terapia de sostén renal. Y estas son las indicaciones entonces no tradicionales de IRA, como son las complicaciones respiratorias, que es la injuria o el síndrome de distrés respiratorio, el paciente séptico, ¿sí? El paciente con disfunción cardíaca, el paciente con un síndrome injuria intestinal o un síndrome compartimental, el paciente con una disfunción hepática grave, y el paciente con inmunoparálisis, el paciente ese que lo vemos con anasarca, el paciente que está séptico, que se lo resucitó, que tuvo una fase y que sigue pletórico, que sigue con anasarca, que pasan los días y no puede pasar a la fase flow y que empiezo a poner diuréticos, tampoco hay una buena respuesta, orina y no la alcanza y que necesito entonces hacer una digamos, desresucitación mecánica bajo terapia de sostén. De todo esto se desprende que entonces la terapia de sostén renal debe ser individualizada, ¿sí? No puedo yo tener un protocolo único. Sí puedo tener, por supuesto, tengo protocolos en mi servicio, tengo protocolos en la terapia, tengo protocolos en un montón de estratos en donde uno puede tener diferentes variantes, pero cada paciente debe ser una terapia individualizada, ¿sí? Por eso debo tener y debo plantear diferentes preguntas
Entonces, cuando al inicio de la terapia de sostén renal yo debo entonces estudiar cómo está la bulimia de mi paciente, ¿sí? ¿Cuán reserva funcional tengo? Esto lo vemos, lo discutimos un poquito cuando hablábamos de clearance hace un ratito. ¿Cuál es y los factores de riesgo del paciente, por supuesto? No es lo mismo un politraumatismo de un paciente joven, que tenga probablemente un hiperfiltrante de inicio y entonces yo tenga un grado de reserva funcional y, por supuesto, la evaluación directa con el test dinámico de furosemida. ¿Sí? ¿Cómo está ese paciente de CB? ¿Cómo es la gravedad de ese paciente al ingreso? Digamos, no es lo mismo un paciente que ya ingresa ventilado, ingresa con con un hantavirus, con una leptospirosis, con un dengue grave, que tenga plaquetopenia severa, que tenga una cascada de coagulación totalmente alterada, que tenga muchísimas liberación de mediadores por sepsis. Entonces, ese paciente no es igual a un paciente que tenga un trastorno puro metabólico, o sea un diabético, o que sea un paciente con una enfermedad renal crónica previa que intercurre con un evento infeccioso. Tengo que evaluarlo también desde el diagnóstico. Si pudiese tener los nuevos biomarcadores sería un ideal. Sabemos que no contamos en la mayoría de las terapias con esto, contamos todavía con los marcadores de función, no con los marcadores de daño estrés. Y cómo serían los riesgos de complicaciones. No es lo mismo conectar, ya le dijimos, un paciente, por ejemplo, VIH crítico con una tuberculosis, con un grado previo de desnutrición y con una coagulación y hemostasia totalmente alterada, ¿sí? Entonces, frente al inicio de la terapia de sostén renal, me debo preguntar los siguientes interrogantes antes de comenzar, ¿sí? ¿Cómo voy a llevar a cabo esa terapia de sostén renal? ¿Cuándo voy a llevar a cabo esa terapia de sostén renal? ¿Para qué? ¿Y cuánto tiempo? ¿Sí? Entonces, en general no trabajamos solos, por supuesto, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, somos intensivistas en la terapia intensiva, realizamos tratamientos extracorpóreos y nos valemos de un equipo multidisciplinario, es decir, son terapias continuas. Las terapias continuas ya lo vamos a ver, pero no son menores a 24 horas. Entonces, lógicamente, se inicia el tratamiento y se sigue el tratamiento por diferentes actores en la guardia, ¿no es cierto? Médicos de terapia intensiva, enfermeros de terapia intensiva, ¿sí? Colocamos los catéteres, guiamos los tratamientos también con mediciones de Vexus y parámetros ecográficos, y también, por supuesto, hacemos la intervención temprana, hacemos el soporte nutricional temprano, porque sabemos que de esa manera disminuimos muchísimo la mortalidad y aparte sabemos que un paciente, ya lo van a ver seguramente específicamente en otra clase, pero sabemos que un paciente bajo terapia de sostén renal debe tener un soporte nutricional precoz, temprano, con un gran aporte de proteico. Definimos entonces la modalidad, definimos la dosis renal, definimos el acceso vascular, la anticoagulación, sí o no, y la dosis, la transición. Muchas veces un paciente puede empezar con una modalidad y después en el mismo ciclo, ¿sí?, de las 24, 48 o 60 horas, puede variar por diferentes modalidades, ¿sí? Puede ser empezamos con una hemodiálisis venovenosa continua y seguimos con una hemodiafiltración, o al revés. Hacemos combinación con otras técnicas, por ejemplo, un paciente que tiene que realizar plasmaféresis, entonces puede hacer una plasmaféresis y luego tiene que dializar, entonces va a seguir dializando en forma continua, ¿sí? Y lo importante es cuando hacemos la transición. Tenemos que también medimos de forma interdisciplinaria también cuando ese paciente entonces está para ir haciendo el destete de la
terapia renal continua para pasar a una intermitente, o sinceramente sale de la terapia renal continua porque por ahí ya finalizó su tratamiento y responde. Vamos con este cuadro a entender muy básicamente y rápidamente los 3 tipos de métodos que tenemos disponibles, digamos, para poder hacer terapia de sostén renal. Clásicamente, y en nuestro servicio se utilizó hasta el año 2021 la hemodiálisis intermitente, digamos, porque era el recurso que se tenía, y es una diálisis que nosotros sabemos cuáles son las principales diferencias. Bueno, la diálisis intermitente lo que hace es trabajar por método de difusión, ¿sí? Es un procedimiento extremadamente eficaz, menos eficiente, pero muy eficaz, ¿sí? En el tiempo, porque piensen que en 4 horas termina su tratamiento. Es decir, entonces es altamente eficaz. Lo que pasa que la contrapartida de esto es que esa eficacia muchas veces no es tolerada por el paciente, que, recordamos, el principal motivo que nosotros vemos en la terapia intensiva como lesión renal aguda con necesidad de soporte renal es la sepsis. O sea que en general ese paciente que esté séptico o que está hipovolémico en general está inestable hemodinámicamente, entonces va a requerir otro método de terapia de sostén, que va a ser la terapia continua de elección. Si uno no dispone de ese recurso, la terapia intensiva, por supuesto, tendrá que aplicar intermitente o el híbrido, que es el que está en el medio de los dos, entre el continuo y el intermitente, que es el SLED, el híbrido o la hemodiálisis extendida. En muchas terapias, como no pueden adquirir las máquinas de las técnicas continuas, hacen entonces hemodiálisis extendida. La hemodiálisis extendida dura mínimo 10 a 12 horas, también trabaja por difusión y también tiene eficiencia. La contrapartida de esto, por supuesto, sí tiene que haber un técnico, digamos, esto tiene que ser llevado con una manejo un poquito más específico de la máquina y de las soluciones, y entonces requiere un entrenamiento un poco más específico. En la técnica continua hay 9 tipos de tratamientos que podemos hacer con las técnicas continuas. Les voy a nombrar los que mayormente hacemos hoy por hoy en la terapia intensiva, que son la hemodiálisis veno-venosa continua, la hemodiafiltración veno-venosa continua y la hemofiltración veno-venosa continua. Para definir qué es una técnica continua tiene que ser mayor a 24 horas. Obviamente en el tiempo va a ser igual, no va a ser más eficaz que la intermitente, sino que va a ser igual, digamos, pero sí va a ser más eficiente, porque es decir, minuto a minuto, obviamente si no llega al target de tiempo esperado para ese tratamiento, para esa dosis, no va a llegar al tratamiento, digamos, por eso hay que, digamos, más de 24 horas, ¿sí? Y trabaja por difusión y por convección, por eso también nos permite hacer hemodiafiltración. Muy bien, hasta ahora las recomendaciones entonces para finalizar esta parte de la terapia de soporte renal. Pensar en un inicio temprano, condición clínica, experiencia y disponibilidad importante, que tenemos con una diálisis continua, tenemos la posibilidad de tener la técnica de ultrafiltración, y pensar en las distintas modalidades siempre, si tengo las dos, como complementarias, porque ahora vamos a ver si una vez que termino de realizar la terapia y el paciente mejora con una terapia continua y termina los ciclos y es posible que empiece a mejorar de su estado, digamos, empezamos a despertarlo, empezamos con el destete, yo, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar empezar a disminuir los niveles de complejización y empezar a despertarlo y empezar a movilizarlo tempranamente. Entonces, para eso no voy a necesitar tenerlo continuamente conectado a una máquina en donde delimito la movilidad, sino que me va a convenir dializarlo, si es que el paciente tiene que seguir dializando, de una forma intermitente. Entonces esa transición también está
contemplada en esto, digamos. Cuando uno elige una diálisis intermitente, cuando el paciente está siempre estable hemodinámicamente, cuando tengo la prioridad de movilización temprana y cuando lo estoy entonces destetando de la terapia renal continua. Cuando yo elijo una terapia renal continua de inicio, cuando el paciente está grave, el paciente es séptico y el paciente está inestable hemodinámicamente, cuando yo tengo una lesión cerebral aguda y una hipertensión endocraniana, porque los movimientos, los cambios osmóticos son muy leves, y por lo mismo en la falla hepática fulminante, aparte nos acordamos que también nosotros con la hemodiálisis continua tenemos posibilidad con algunas máquinas de realizar soporte dual y hacer, soporte dual, hacer además de la hemodiálisis venovenosa o la hemodiafiltración venovenosa continua, podemos hacer hemoabsorción, y esto o plasmaféresis, y esto es muy beneficioso para algunas patologías hepáticas, insuficiencias hepáticas sobreagudas o fallas hepáticas agudas, ¿sí? Hasta que, podamos hacer un tratamiento definitivo. Muchas veces la medicación hace un efecto que llega, a su nivel óptimo, y entonces ese tratamiento puede hacer ese puente de espera y compensar al paciente hasta que la medicación termine o complete, su efecto definitivo. Cuando yo tengo una necesidad de ultrafiltración lenta o un balance negativo, pero no abrupto, cuando tengo una acidosis metabólica persistente por lo mismo, y cuando tengo también por lo mismo trastornos severos de hiponatremias o del sodio en el contexto de una lesión renal aguda. Bueno, para ir terminando con la última parte de la charla, voy a relatar la experiencia en el DIPIC desde el año 2021-2024 sobre terapias continuas. Bueno, de todos los tratamientos que se realizaron desde el 2021-2024, vemos que la edad media fue 50.8 años, fueron varones en un 72.9%, tuvieron una estadía media en la terapia intensiva de 11.05 días y mayormente un 82% fueron de causa séptica, fueron lesiones renales agudas de origen séptico. Pensemos que estamos hablando del Hospital Muñiz, así que probablemente este dato está un poquito, tiene un sesgo, pues un hospital de infecciosas, ¿no es cierto? Y la literatura habla de un 60, bueno, nosotros tuvimos un 82, es esperable. Otras causas un 17%. Bien, en total evaluamos 85 pacientes que hicieron terapia continua en este periodo. Si uno evalúa la cantidad de horas totales de tratamiento, fueron 3.916, ¿sí? Y si uno evalúa la cantidad totales de tratamiento, fueron 220. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 85 pacientes hicieron en total 220 tratamientos. Piensen que cada tratamiento puede durar hasta 60 horas, ¿sí? No es como una diálisis corto, un ciclo corto de 4 o 6 horas, no. Puede durar hasta 60 horas. Entonces, por paciente, si uno saca la relación, cada paciente se realizó un promedio de 2.6 tratamientos. Si uno va a mirar a la literatura, lo que nos dice la literatura es que los estudios grandes tienen entre 6.5 y 12.5, un promedio de 4.5. Nosotros estaríamos un poco por debajo de la media de la literatura. Y luego, si uno se pone a mirar un poco el total del sostén extracorpóreo, vemos que un 66.7 de los pacientes y realizó un tratamiento de hemodiafiltración venovenosa continua, un 16.1 dializó de forma con una hemodiálisis
veno-venosa continua, un 6.9% realizó plasmaféresis sola. Hicieron terapia en tándem, esto que yo les decía antes, que son los pacientes que hacen, por ejemplo, plasmaféresis con hemodiálisis venosa continua o CBFA. Ahí está sola CBFA, 4.6%. La CBFA es un procedimiento que combina tres filtros, ¿sí? Vamos a utilizar el filtro para la hemoabsorción, ¿sí? Y el filtro para la hemodiálisis venosa continua. Entonces, esto es todo en un procedimiento. Entonces, en una misma conexión o tratamiento, el paciente hace una limpieza, digamos, absortiva y luego hace una purificación de las moléculas más hidrosolubles por hemodiálisis o hemodiafiltración venosa continua, ¿sí? Se usa para casos, por ejemplo, de rhabdomiólisis, de sepsis, para liberación de mediadores o de pacientes con insuficiencias hepáticas sobreagudas o como puente, por ejemplo, por un trasplante hepático, ¿sí? O como, digamos, insuficiencias hepáticas por ejemplo, por antifímicos, ¿sí? Digamos, hasta que el tratamiento definitivo llegue a su efecto. Muy bien. Esto, digamos, de todos los pacientes tuvieron una mortalidad de 60%. En ARM estuvo un 80%. Nosotros vemos que en la literatura lo que tenemos es una media de 55%. Bueno, esto por ahí tiene que ver, yo creo que nosotros empezamos en el 2021 con la segunda ola de COVID, con esa ola donde los pacientes vinieron muy graves y requirieron muchos decúbitos pronos, tuvimos mucha mortalidad también, y creo que tiene que ver con eso. Nosotros tenemos todavía una mortalidad un poco elevada de la media mundial, pero tienen que haber dos factores predominantes, uno que creo que fue el COVID y el otro fue la expertise, digamos, fuimos desarrollando la experiencia a medida que nos fuimos formando y fuimos tratando a los pacientes, por supuesto. Bien, y si hablamos específicamente de los pacientes VIH que dializaron, bueno, de estos 85, 24 fueron pacientes VIH reactivos. La edad media de ellos fue 44 años, fueron varones en un 87% y el motivo de ingreso fue shock séptico en un 52% y tuberculosis en un 25%. Los días de la terapia renal continua fueron 5.2 días y el día de las estadías, la estadía media de la terapia intensiva fue 8.2%. Bien, si vemos los diagnósticos, vemos que el celeste más clarito es el VIH reactivo y el oscuro es el negativo. Vemos que en las primeras columnas son de shock séptico, que es la causa más frecuente del diagnóstico. Vemos que eran más VIH positivos los que sean sépticos. Los tuberculosos, notablemente muchos más VIH positivos que dializaron. Y los trastornos inmunológicos son las más o menos parecidos en la tercera columna. La cuarta son los de origen tumorales o oncológicos. Y la última son los COVID, que son claramente más VIH negativos. Bueno, vemos que de los 24 pacientes VIH positivos con terapia renal continua se murieron un 66% frente a la mortalidad del 60% de los VIH negativos. No hay gran diferencia y en ARM tampoco hay gran diferencia, 83 versus 80. Bien, como para concluir, decimos que entonces hay una opción de tratamiento para pacientes con lesión renal aguda y síndrome de disfunción orgánica múltiple. Es siempre electiva en inestabilidad hemodinámica y aunque los estudios grandes nos dicen que todavía no hay nada que nos pueda decir que disminuye la mortalidad, sí hay una mejora de la morbilidad, de las complicaciones y de la estancia hospitalaria. Siempre, como todo trabajo de la terapia intensiva, debe ser
un trabajo en equipo multidisciplinario. La disponibilidad de terapias permite realizar en forma complementaria diferentes modos de tratamiento en el mismo paciente. La condición clínica del paciente es el único condicionante. Bueno, me despido con una frase del año 1700 a 1800 de John Abercrombie. En general, la enfermedad parece aparecer repentinamente. El síntoma peculiar es una disminución repentina de la secreción de orina que pronto equivale a una suspensión completa de la misma. La aflicción probablemente se considera al principio como retención, pero al emplear el catéter se descubre que la vejiga está vacía. Después de varios días, el paciente comienza a hablar de manera incoherente y muestra tendencia al estupor. Este aumenta gradualmente hasta llegar al coma perfecto, que en unos días más es mortal. Muchas gracias. Acá queda la bibliografía de los anexos con las diapositivas sobre el consenso de terapia antirretrovirales ADI 2023. Espero que les haya sido útil. Cualquier cosa, dejo mi email para consultas. Muchas gracias.